Pueden sentarse. Buenos días, tardes a toda la iglesia, a todos los que nos visitan a través de internet. Les bendecimos, les amamos. Esperamos que el Señor les hable en esta mañana. Sus bondades son grandes, son majestuosas. Qué hermosa es la presencia de Dios, ¿verdad? Qué majestuoso que Él esté en medio de nosotros, que nosotros podamos ser su pueblo. Eso es maravilloso, es honroso. Así que somos bienaventurados, ¿verdad? Porque el Rey nos honra. Y le damos gracias por esta palabra que será expuesta. Oramos bendiciendo su palabra, sabiendo que no vuelve a Él vacía, ¿verdad? ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos sabemos que su palabra no vuelve a Él vacía? Es como una semilla, dice, y envía ese rocío del cielo para regarla, la siembra y la deposita en nuestros corazones y no vuelve a Él vacía. Produce el fruto que tiene que producir. Así que diga, estaré atento en esta mañana. Diga conmigo, estaré atento esta mañana a la voz de mi Señor. Yo le he titulado, yo le he llamado a esta enseñanza, sobre aviso no hay engaño. En dos sentidos, quiero que lo escriban así cuando lo pongan ahí en el título. Sobre aviso, coma, no hay, sin H, porque es un ay de dolor, porque le estoy dando dos sentidos. Sobre aviso, coma, no hay engaño. En dos sentidos, en el literal que dice que nos está advirtiendo algo, que nos está avisando, y que cuando nos avisan algo, ¿verdad? Cuando ya se te dice, no hagas esto porque puede pasar esto otro, y entonces tú dices, ya no puedes decir, bueno, no me avisaron, ¿verdad? Yo no sabía. En ese sentido, ¿verdad? Y en el otro sentido es con un ay de dolor. Sobre aviso, no hay engaño. Que significa, ¿verdad? Un ay de dolor por el engaño que está prevaleciendo en el mundo. Donde han estado afectando las tormentas, pues todos los meteorólogos, ¿verdad? Anuncian, los medios de comunicación dan el aviso y te dicen, ¿verdad? No salgas o guárdate, sal a comprar tus víveres, te dicen una serie de cosas, ¿verdad? Que tenemos que comprar para resguardarnos en casa porque viene el ciclón. Y entonces hay gente que a pesar de que se les está avisando, ¿verdad? Hemos visto algunos videos así que de pronto nos sacan así como que de onda, ¿verdad? Decimos, ¿cómo esta gente ya se le avisó? Están en pleno ciclón y vimos cómo levantaba hacia unas personas y cómo arrancaba los árboles, porque el ciclón ya estaba entrando y sin embargo la gente no se previno, ¿verdad? Como que no sé cuál será su pensamiento en ese momento, o tal vez tienen mucha necesidad de andar en la calle, o tal vez se hacen los héroes y quieren grabar, ¿verdad? Pero ya el ciclón está entrando y hay gente que no se abstiene de andar en la calle y entonces pues viene la catástrofe, ¿verdad? Viene ahora sí que la muerte de muchas personas. ¿Por qué? Porque se nos está avisando de que hay algo que está ocurriendo, de que una catástrofe está entrando a la ciudad y entonces no nos prevenimos, lo tomamos, lo echamos en saco roto, ¿verdad? Y no hacemos caso de esto. Entonces, de igual manera, el Señor nos hace advertencias a lo largo de la Escritura y lo hemos estado aprendiendo en las enseñanzas pasadas que mi esposo ha estado predicando ya desde enero. Desde enero nos hablaba, ¿verdad?, acerca de guardar nuestra vida, de apartarnos para el Señor. Desde el 1 de enero estuvimos escuchando nuevamente esa enseñanza
Si usted tiene oportunidad, vuélvala a escuchar, pero ya desde el 1 de enero se nos hizo algunas advertencias. ¿Por qué? Porque son días finales, porque son días de guardarse, porque son días de buscar el rostro de Dios, porque son días de mucha dificultad, y aquel que se le está haciendo la advertencia, pero que dice, ay, no pasa nada, yo puedo seguir con mi vida como quiera, no me va a pasar nada, pues por eso es ay de aquel, ¿verdad? Ay de aquel que acepte el engaño y que entonces tenga que sufrir las consecuencias, porque hay cosas muy terribles que han estado pasando a lo largo del año, y si esas cosas terribles que cada uno hemos vivido o que hemos vivido como nación, como país, o que estamos viviendo, no hacen mella en nuestra vida, de tal manera que busquemos el rostro de Dios, no sé qué tenga que pasar para que busquemos el rostro de Dios. No sé qué tenga que ocurrir para que volteemos a ver, porque hay avisos que Dios nos está dando. Y bueno, las catástrofes son esos avisos, ¿verdad? Las tormentas que están pasando. Nosotros le damos gracias a Dios, creo que aquí en Tamaulipas, ¿verdad? Porque no han entrado los ciclones, por lo menos los que han estado por ahí cercanos a nosotros. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Creo que es un gran privilegio, pero mire, cuando tenemos ese tipo de privilegios y siempre podemos gozar de ellos, a veces no valoramos, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Podemos ver de lejos que alguien está pasando por una situación de dificultad, como un ciclón, como un temblor, un terremoto, un tsunami, y decimos, qué pena, ¿por qué están sufriendo eso? Y bueno, tal vez a lo máximo que llegamos es, vamos a orar por ellos, ¿verdad? Pero a veces nosotros no valoramos el que podamos disfrutar de la paz que el Señor da, de la protección que el Señor nos da, porque Él nos da protección. No son los extraterrestres, no son los extraterrestres los que han venido a proteger a Tamaulipas. Es nuestro Dios grande, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios que con mano fuerte nos ha sustentado y nos ha protegido, porque así dice su palabra, que Él es muro fuerte para aquellos que confían en Él. Él es muro fuerte. Y Él es el que nos ha protegido. Solo, iglesia, no nos acostumbremos, no tengamos una actitud pasiva y digamos, sí, es nuestro Dios. Es nuestro Dios, Él siempre vigila, no nos va a pasar nada. Y mantener una actitud pasiva, eso no nos va a llevar a ser bendecidos, sino a tener un corazón agradecido. Así que, iglesia, sobre aviso no hay engaño, ¿verdad? Es el tema de hoy y vamos a verlo en el libro de Joel, que ya en otras ocasiones hemos revisado. Les voy a encargar servilletas, si tienen, por favor. En el libro de Joel, que ya hemos estudiado, los estudiosos de la palabra, seguramente que ya leyeron este libro. Yo sé que aquí en la iglesia Manuel son como la iglesia de Berea, ¿verdad? ¿Cómo era la iglesia de Berea en aquellos tiempos del libro de los Hechos? ¿Se acuerdan cómo era? La iglesia de Berea dice que todo lo que escuchaban iban y lo consultaban en la escritura y revisaban para ver si lo que se les estaba enseñando era de acuerdo a lo que Dios había establecido en su palabra. Y yo oro para que esta iglesia sea como la iglesia de Berea, ¿verdad? Una iglesia estudiosa, una iglesia que todos los domingos trae su cuadernito, su pluma y dice, hoy voy a anotar aquello que Dios me está hablando. ¿Cuántos de esos vinieron hoy? Los estudiosos. El libro de Joel nos habla, ¿verdad? Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Les está hablando primeramente a los ancianos y luego a todos los moradores de la tierra. Dígame, está hablando a mí. Dígale al que está al lado, dígale, ahí te hablan, te está hablando a ti. ¿Qué les está diciendo? Todavía no les dice nada, ¿verdad? Todavía no les dice nada, solo dice palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra, porque les está hablando a los ancianos
Y luego los moradores de la tierra. Se está refiriendo a los ancianos de edad, pero también a los ancianos en cuanto a madurez espiritual. Así que no podemos, y a todos los moradores de la tierra, no podemos decir, eso te hablan solamente a ti, o no le diga a la que está al lado o al que está al lado, ahí te hablan anciana o anciano, ¿verdad? Se refiere a la madurez espiritual. Está en esta palabra, específicamente, está hablando al pueblo de Judá o al pueblo de Israel, ¿verdad? Específicamente. Joel fue un profeta al reino del sur, donde le da específicamente esta palabra cuando Israel estaba dividido en Judá y en Israel, y le estaba mandando este mensaje específicamente, y les dirige esta profecía a todos los ancianos, ¿verdad? Les habla y les dice, aquí tengo esta profecía para ustedes, para los que saben estudiar, porque se supone que son ancianos de la ley, ¿verdad? Se supone que son ancianos que han estudiado la palabra, pero también le habla, dice, a todos los moradores de la tierra. ¿Y nosotros qué somos? Moradores de la tierra. Le dice Joel 1:2, mantenga su Biblia ahí abierta en el capítulo 1 de Joel, lo vamos a estar leyendo párrafo por párrafo. Dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Como que empieza, pero como que no les está diciendo nada, ¿verdad? ¿Qué les está diciendo? Nomás dice palabra que vino por Joel y no les ha dicho nada, y empieza con una pregunta. ¿Por qué les hace esta pregunta? Les hace una pregunta que si acaso ha sucedido algo así de esta magnitud, es lo que les está diciendo. ¿Acaso ha ocurrido algo así? Les está diciendo de esta magnitud de destrucción, y a continuación les va a decir a qué se refiere. Porque hace esa pregunta para exaltar que hay una magnitud de destrucción que está ocurriendo en la tierra, o que está ocurriendo en ese momento, o que va a ocurrir en ese momento, en este caso, con el pueblo de Dios. En el versículo 4 dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. La pregunta que hace es que si habían oído cosas semejantes. 4 especies de langostas, 4 especies de plagas súper destructivas que arrasan con todo, que dejan en ruinas, está viniendo sobre la tierra. Eso es lo que les está diciendo. Hay plagas. La pregunta es, ¿has escuchado tú algo así alguna vez? Es lo que les está diciendo. ¿Has escuchado de una plaga tan terrible que arrase todo sobre el país? ¿Nosotros hemos escuchado algo? Sí, hemos escuchado, ¿verdad? Creo que ha habido muchas catástrofes. Afortunadamente aquí en Tamaulipas el Señor nos ha protegido, como acabo de mencionar hace un momento, pero sí ha ocurrido catástrofes, ¿verdad? A lo largo de todo el mundo. Y aquí les está diciendo que vienen plagas sobre la tierra, que vienen plagas a destruir, a arrasar con todo lo que hay. Y yo leí que hay alrededor de 90 diferentes especies de plagas o de langostas diferentes. Imagínense 4 plagas que arrasan con toda. Aquí solo se mencionan estas 4, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y esta última es una especie de chapulín, la langosta, ¿verdad? Que dice que arrasa con todo. Son tan fieras que incluso llegan a carcomer el metal, llegan a carcomer las pieles, los plásticos, los metales, todo, se van sobre todo. Son impresionantes. De tal manera que la Escritura en varias ocasiones, como cuando llegó la plaga de Egipto, dice que se cubría el sol, o sea que la luna y el sol no daban su resplandor porque las plagas eran tan numerables, ¿verdad? Que había tinieblas y oscuridad de tanta plaga, ¿verdad? Que llegó, lo cubrían todo. Ahora, yo también leí que en 1915, hace muchos años, ¿verdad?
en el Medio Oriente hubo una plaga. A lo mejor nosotros no hemos escuchado últimamente acerca de plagas, solo de catástrofes que están profetizadas que iban a ocurrir, como que el mar se iba a agitar, que las olas del mar saldrían, ¿verdad? Que la luna y el sol no, hay señales, ¿verdad? Y catástrofes que están ocurriendo, pero tal vez no hemos escuchado de plagas. Yo leí, ¿verdad?, que hace muchos años en el Medio Oriente hubo una plaga de este nivel que cubrió cubrió toda pues el territorio, ¿verdad?, de Oriente, de tal manera que la luna y el sol no dieron su resplandor. Y bueno, todo gira a través de Israel, por eso en aquel tiempo también decían, ya viene Cristo, ¿verdad?, porque ya hay señales, ya la luna y el sol se están cubriendo, pero fue porque vino en ese momento una gran ¿cómo se llama? Una gran plaga. Entonces, imagínense, anoche también veíamos una de las señales, o bueno, alguna señal, ¿verdad?, que no supimos. Yo ya me desconecté un poquito de ahí, pero estaba viendo un video de lo que estaba ocurriendo en Israel, que casi las noticias no lo pasan, y parecía que caía fuego del cielo. No sé si alguno lo vio, estaban cayendo como bolas de fuego del cielo y estaba causando bastantes incendios en ese territorio. Eso es actual, anoche. Y yo ya después ya no lo vi, pero imagínense qué cosas tan terribles están ocurriendo en toda la tierra, que de repente estábamos aquí nosotros reunidos. Imagínense eso, que estemos aquí reunidos y que nos caiga una bola de fuego y se incendie todo. ¿Qué hacemos? De repente estamos pasivos, ¿verdad? Y no pensamos que eso pudiera ocurrirnos a nosotros. Quiera Dios que no nos ocurra. Pero qué terrible que ese tipo de cosas estén pasando a lo largo de todo el mundo, y qué terrible en este momento que Joel está dando la profecía y que está diciendo estas plagas vienen. ¿Y por qué es una profecía? Porque no solamente fue una profecía en este tiempo para Israel y para Judá, es una profecía que tiene que ver con nosotros. Por eso es que la expongo en esta mañana de parte de Dios, porque tiene que ver con nosotros también, con su iglesia, con su pueblo, con las naciones de la tierra. Así que qué terrible que pudiera venir una plaga, ¿verdad?, hoy sobre nosotros. Toda la grandeza del ser humano, todo lo que podemos llegar a jactarnos nosotros como humanidad, nuestros títulos, nuestros recursos, ¿qué más? La ciencia, la tecnología que hemos alcanzado, todos los recursos económicos que hoy en día tenemos como humanidad, todo eso de lo cual podemos jactarnos, en un momento puede acabarse. En un momento puede acabarse con una plaga. ¿No lo cree usted? Simplemente nosotros, los seres humanos, con un simple virus que lanzan por causa de experimentos y que se han propagado esos virus o esas bacterias, se han propagado a toda la humanidad y que se han, ¿cómo se dice? Que se han reforzado, que se han hecho fuertes porque han hecho tantos y tantos experimentos. Si lanzaran ese tipo de bacterias, imagínense, en un cerrar de ojos, nosotros podíamos morir, ¿verdad? Quiera Dios que Él nos libre de todo esto, porque hasta ahorita hemos resistido al chikungunya, ¿al qué más? ¿Cómo se llaman esos que han dado? Pues a las gripes tan simplemente que nos dan tan fuertes hoy, pero imagínense que fueran otro tipo de virus, otro tipo de bacterias. Qué terrible sería una epidemia, ¿verdad? En ese momento la humanidad quedaría destruida completamente. Imagínense la mano de Dios sobre su pueblo para enviar este tipo de plagas para disciplinar, porque estas plagas se enviaron para disciplinar al pueblo, aunque después trajo juicio, ¿verdad?, sobre las plagas también, y pudo restituir, y lo vamos a ver al final, pero el Señor trae juicio, ¿verdad? Trae juicio a su iglesia, a su pueblo, trae juicio a las naciones. De esto habla esta profecía. Y las palabras que se refieren en hebreo para cada una de estas plagas tiene que ver con el tipo de actividad que realizan estos insectos o estas plagas, porque no todas hacen lo mismo. Algunos destruyen plantíos y comen solamente unas partes, otros arrasan con todo, como lo estamos viendo. Les voy a dar, por ejemplo, la palabra
la palabra original en hebreo para la oruga tiene que ver con el trabajo que hace. Es que corta las ramas. Corta las ramas y después el saltón, la palabra original es yeque, y lo que en realidad significa que hace es que esta plaga se caracteriza por andar en multitudes. Sí, anda en multitudes, por eso es que llega a oscurecer toda una ciudad o toda una nación, como lo hizo en Egipto cuando llegaron las plagas. En eso radica esa terrible plaga, porque son multitudes y como son grandes cantidades, arrasan con todo. Imagínense cuando se viene la temporada de moscos, ¿verdad? Que decimos, viene la lluvia y se reproducen los mosquitos que conocemos aquí en Tamaulipas, por decir. ¿Y qué decimos? Ay, los moscos, y andamos comprando esa sustancia, no sé cómo se llama, protector, ¿verdad? O repelente para los moscos, y es molesto. Ahora imagínense una plaga, como la plaga de las ranas con Faraón. Imagínense la plaga de las ranas, qué molesta esa plaga. Bueno, a mí en particular las ranas me dan cierta contradicción de emociones, porque me repugnan las ranas, como todos los reptiles. No sé por qué cuando veo las ranas, a lo mejor mis hermanos me traumaron, ¿verdad? Porque cuando éramos pequeños jugábamos en el rancho y ellos jugaban conmigo, ¿verdad? Ellos jugaban conmigo y me aventaban ranas en la espalda, así que yo sentía que era la plaga de Egipto que me estaba llegando y eso a lo mejor me causó, pero bueno, no es solo sobre las ranas, es sobre todos los reptiles que yo tengo esa sensación. Así que imagínense a Faraón comiendo, desayunando, almorzando, cenando con ranas, y va al baño y con ranas. Qué terrible, ¿verdad? Y qué asqueroso, y todo lo que trae consigo las ranas. Digo, para que pensemos un poquito y echemos a andar nuestra imaginación al pensar en este tipo de plagas. Aquí llegaron 4 plagas a la ciudad de Judá, a la ciudad de Israel, ¿verdad? Llegaron 4 tipos de plagas que son las que estamos mencionando. Dice, la otra plaga es el revoltón, que se caracteriza por tener una lengua que arrasa con todo, pero lo va chupando, lo lengüetea. Haz de cuenta que los primeros que vinieron rompieron las ramas, pero viene y con su lengua va como lamiendo, como los perros, ¿verdad? Va chupando todo, y todo lo que va lengüeteando va desapareciendo. Imagínense qué asqueroso, ¿verdad? Ese es el revoltón. Por último, la langosta, ¿verdad? La langosta lo destruye todo. La langosta viene a terminar con todo, metales, maderas, con todo. La langosta viene a exterminar completamente, como que es un trabajo en equipo, vienen a exterminar. Estas 4 plagas, lo interesante de todo esto es lo siguiente, que estas 4 plagas tienen que ver con los 4 imperios que iban a dominar a Israel. Tiene que ver con los 4 imperios que iban a dominar el imperio de Israel. ¿Sabe? Cuando nosotros hablamos de Israel, no podemos dejar de pensar en nosotros como el Israel espiritual, porque nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros procedemos de ellos. Y ahorita vamos a ver en el desarrollo cómo es que procedemos de ellos, del pueblo de Israel. Así que cuando hablamos de imperios que están dominando sobre Israel, podemos pensar en imperios en un sentido espiritual que están dominando sobre el pueblo de Dios. Estas 4 plagas tienen que ver con estos 4 imperios. Primero, la oruga. Dice que la oruga que corta, que sube a los árboles, corta las ramas, es una comparación o es una alegoría del imperio de Babilonia. ¿Qué hizo el imperio de Babilonia? El imperio de Babilonia llegó a dividir, llegó a destruir diversas naciones para consolidarlas en un solo reino, en un solo imperio. Él entraba, causaba división entre todas las naciones y les cambiaba ahora sí que la mentalidad y los atraía para llevarlos a su imperio. Esa es la característica de
de este imperio, que fue lo que hizo con Israel, ¿verdad? Con Jerusalén, que entró, que dividió, que mató, que destruyó, que cautivó a los jóvenes, los dividió de su familia y se los llevó, e inclusive quiso cambiarles la cultura. Ese imperio, déjeme decirle que actualmente, no solamente ese, sino todos de los que voy a hablar, siguen dominando. Actualmente siguen dominando en un sentido espiritual a la humanidad. Recordemos que todo lo que pasa en el mundo físico, como que es lo que estamos hablando, que le está pasando a Israel con estas plagas, está pasando a la iglesia con respecto a la profecía que se está dando en un sentido espiritual. Cuando habla de la oruga que representa a Babilonia, fue un espíritu que dividió las naciones para robarlas, para robarles sus costumbres, para robarles sus tradiciones, para constituirlos en otra forma de pensamiento, para constituirlos en otro imperio. Este pensamiento sigue predominando hoy a través de los tiempos, porque recuerden que es un gobernante espiritual. Es una potestad y sigue gobernando porque ese espíritu demoníaco viene a dividir nuestros pensamientos, viene a causar en nuestra alma una multitud de pensamientos o de emociones de tal manera que nosotros a veces estamos divididos en nuestra alma. Y claudicamos en un sinfín de pensamientos, porque decimos, ¿le sirvo a Dios o no le sirvo? ¿Le sirvo a Dios o me sirvo a mí misma? Y normalmente la humanidad está dividida en su alma, en sus pensamientos. Eso es lo primero que esta potestad hace. Hoy en día esa potestad divide no solamente el alma, divide familias, divide matrimonios, porque la principal objetivo de esta potestad es traer división. ¿Y sabe dónde se ha metido? Hoy en día, en las congregaciones. En las congregaciones se ha metido para dividir, porque una vez que divide, destruye. Es una forma de pensamiento, trae división. Y viene aliado con algunos, ¿verdad? Con algunos otros entes espirituales, como el chisme, como la murmuración. Todo ese tipo de cosas le ayudan para que una iglesia, un pueblo, una familia, en un trabajo haya división. Porque es obra del enemigo, es una potestad fuerte que hoy en día sigue gobernando. Satanás dice, divide y vencerás. Y le funciona muy bien, ¿verdad? Divide y vencerás, porque cada vez que él divide, a él le funciona. Pero Jesús dice, Padre, que tú y yo que ellos sean uno como tú y yo seamos uno. Por eso que nosotros, los hijos de Dios, debemos de mantener este tipo de pensamiento que Jesucristo nos vino a enseñar, que podamos ser uno. Cuando Jesús decía estas palabras, Él estaba orando en el huerto de Getsemaní. Él estaba orando ahí con una oración intensa y decía, Padre, que ellos sean uno. Y decía, no oro solamente por estos, sino por los que me habrás de dar, por aquellos que habrán de creer por causa de ellos. No solamente estaba orando por los discípulos, Él oraba por usted y oraba por mí. Y decía, Padre, que ellos puedan ser uno, como tú y yo somos uno. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo que Jesús se anticipó, porque Él es el principio y Él es el fin de toda sabiduría y de todo conocimiento. Y Él sabía que la iglesia y que esta potestad podía venir a dividir a su iglesia. Pero Jesucristo se anticipa para prevenirnos, para que sepamos que cuando Satanás entra a la iglesia y dice voy a dividirlos, el pueblo dice jamás seremos divididos. El pueblo dice, somos uno. ¿Será que sí? ¿Será que usted puede decir amén, somos uno? Porque Dios quiere que seamos uno. Por eso Jesús dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que todos ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Esa era la razón, para que los demás vieran. Así que este tipo de pensamiento se introduce, este tipo de potestad se introduce hoy en la humanidad para que nosotros podamos estar divididos. Babilonia es un espíritu divisor. Este tipo de plaga tiene que ver con el imperio de Babilonia. Y Babilonia es un espíritu divisor, es un espíritu opositor, es un espíritu que divide tus pensamientos, que te habla y que te dice, tu Dios no te va a contestar, tu Dios no es justo, tu Dios no te va a responder. Y entonces divide tu alma, divide tus pensamientos. Cuidado, iglesia, porque esto es muy sutil, porque es una potestad y así trabajan ellos. El siguiente imperio, que fue de los medos y de los persas, que también tuvieron cautivo a Israel, la característica de estos imperios que se dieron en la época de Esther, ¿cuántos recuerdan eso? Que fueron los medos y los persas, ¿verdad?, los que estuvieron dominando cuando el tiempo de Esther, y fue el imperio más grande hasta ese momento. La plaga que corresponde a este imperio es el saltón. Es el saltón porque dice que vienen en multitudes y arrasan. En eso consiste su fuerza. En eso consiste la fuerza de esta plaga, porque vienen en multitudes. Imagínense un bebé y que viene una gran multitud, o un grupo de bebés que están aquí jugando y que de pronto viene una gran multitud y vienen corriendo. ¿Qué pasaría con esos bebés? Ha habido muchos accidentes, ¿verdad? Cuando hay eventos multitudinarios, ¿verdad? Que hay eventos donde a veces uno se cae y le pasan encima, inclusive eventos cristianos donde alguien se cae y la gente le pasa encima y nadie se da cuenta, y esa persona pues ahí quedó, ¿verdad? Porque el poder de esta plaga consiste en que son multitudes. Y sabe, cuando hablamos de multitudes, a mí me llevó a pensar lo siguiente, que Jesús habló de multitudes. Hoy en día se habla de multitudes con respecto a la iglesia, ¿verdad? Y muchas iglesias han crecido tanto que tienen multitudes en sus congregaciones. Y bueno, eso es bueno. Jesús habló de multitudes. Él sentía compasión de ellas. Él decía que tenía compasión de las multitudes porque estaban dispersas, porque estaban como ovejas sin pastor. Y Jesús habló de las multitudes, inclusive el Padre, ¿verdad?, habla de las multitudes y le promete a Abraham y le dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y dice, tendrás hijos como la arena del mar. O sea, está hablando de multitudes, porque Dios no está peleado con las multitudes. Dios habla de las multitudes y las multitudes pueden tener mucha fuerza. Pero ¿sabe lo que Jesús hablaba de las multitudes? Es que Él sentía compasión porque no había quien les llevara la palabra. Porque dice, son todas estas multitudes, pero están dispersas. Están abandonadas, están como ovejas sin pastor. No hay quien vende la herida de la oveja. No hay quien se acerque para llevarles un mensaje de paz, para llevarles un mensaje de sanidad. Y Jesús sentía compasión por las multitudes. Jesús no estaba peleado con las multitudes. Lo que bien Jesús vino a enseñar y que tiene que ver con las multitudes también, es que nos dejó un mensaje muy claro, y es acerca de hacer discípulos. Esas multitudes necesitan ser discipuladas. Y ese es el riesgo que hoy en día tenemos como Iglesia de Cristo en todo el mundo, en todas las congregaciones, de que hagamos multitudes en nuestra iglesia. Si estamos llamados a ser padres de naciones, si estamos llamados a generar miles en una sola congregación a través de diferentes cultos, pero hay un riesgo en todo esto, que no se hagan discípulos, que solamente se hagan multitudes y que no se hagan discípulos. Ese es el riesgo que se corre. Por eso Jesús, la importancia que Jesús tenía de decir, vayan y hagan discípulos. ¿A dónde? ¿Y qué son las naciones? ¿No son multitudes?
Jesús ama a las multitudes, pero quiere que esas multitudes se conviertan en discípulos. Y no solamente en gente que se amotina porque dice, ay, hoy hay un congreso de profecía, hoy hay un congreso de guerra espiritual, hoy hay un congreso de misiones, de no sé qué, y vamos aquí y vamos allá. No se trata solo de amotinarse. Por eso la Escritura dice en el libro de los Salmos, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué se amotinan y los pueblos piensan cosas vanas? Porque lo toman como una vanidad, el simple hecho de estar amotinados para recibir una enseñanza y no están siendo discipulados. Y el discipulado va a traer firmeza a una persona. Eso es lo que hace el discipulado, que trae firmeza a una persona. Pero el discipulado como Cristo lo estableció. Gente que anhela y ama estudiar la palabra. Gente que ama seguir los pasos como Cristo los siguió. No gente, como lo he mencionado en otras ocasiones, que viene y hace un club social y que no quiere que nadie más entre a ese club social porque este es mi discipulado. Ya lo hemos mencionado, ¿verdad? No, ese no es discipulado, ese es disimulado. Usted disimula que está siendo discipulado porque solamente está creando un club social, ¿verdad? Jesús le urgía que esas multitudes fueran discipuladas. Por eso dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, a todas las multitudes. Ese es el riesgo que corremos en este día, porque muchos buscan hacer multitudes en sus congregaciones y no hacer discípulos. Y la clave es hacer discípulos para que no se pierdan. Porque el discípulo no va a estar amotinándose nada más para cualquier cosa. El discípulo se va a amotinar para ser discipulado, para escuchar la palabra y vivirla y actuarla. Por eso en 2 de Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempos, y habla de estos tiempos finales. Porque vendrán tiempos, 2 de Timoteo 4:3, para los que están anotando, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, habrá maestros aquí que digan, yo les voy a enseñar de profecía. No, ahora venga, yo les voy a hablar de guerra espiritual y les empiezan, tienes que hablar en lenguas y tienes que usar tu espada y ponte la armadura. Sí, todos esos principios está bien. Pero si tú te pones la armadura, pero no llevas una vida en santidad, la armadura vale sombrilla para los demonios. Porque ¿de qué sirve que tú digas, me pongo el yelmo, me pongo esto, me pongo el calzado del evangelio? Si esos maestros están en concupiscencia y el que está recibiendo está igual en pecado. Concupiscencia son pecados, maldad que hay en el corazón. Aunque te pongas 1000 armaduras, porque la palabra es para vivirla, no para oírla. Solamente la oímos y la hacemos. Entonces debemos de tener cuidado, iglesia. El Salmo dice, ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Porque hay gente del pueblo de Dios que solo se amotina para escuchar aquí, para escuchar allá, pero jamás se afirma. Y detrás de eso hay una potestad. Detrás de eso eso es como una plaga en todo el mundo, porque muchas iglesias están creciendo en multitudes. Ya oigo que son 1000, que son 5000, que son 10,000, y gloria a Dios que lo sean. Pero yo digo, qué bueno que estén creciendo y que sea una iglesia de 10,000, y nosotros queremos ser una iglesia de multitudes. Pero hay de aquella iglesia que solo tenga multitudes y no tenga discípulos, porque son las dos cosas. Diga conmigo, las dos cosas. Pregúntele al que tiene al lado, dígale, ¿tú eres discípulo o eres solo parte de esa multitud? Así que cuando Jesús habla de multitudes y de que siente compasión por las multitudes porque están como dispersas, ovejas que no tienen pastores, está hablando también de pastores. Diga conmigo, pastores.
Dios necesita pastores conforme a su corazón. Y le hablo a todos aquellos pastores que están aquí, porque sé que aquí hay pastores y gente que no, pastor no es nada más como el trabajo que mi esposo y yo hacemos. Pastores son aquellos que tienen grupos de discipulado, pastores son aquellos que llevan células de discipulado, son aquellos que enseñan, porque la Biblia se refiere duramente a pastores que solamente abusan de las ovejas. Y si alguien me está oyendo allá en la cámara, diga yuhu, ¿verdad? Aquí estoy, y que el Señor les redarguya, porque Dios busca pastores conforme a su corazón, no pastores abusadores que solo están por un sueldo, que solo maltratan a las ovejas, sino pastores que realmente quieran enseñar y hacer discípulos. Todo aquel que enseña es un pastor. Todo aquel que cuida de su hermano es un pastor. Todo aquel que vela por la iglesia y dice, fulanito le está yendo mal, es un pastor. Está cuidando del otro, es un pastor. Diga, pastores conforme al corazón de Dios, que apacienten, que no maltratan. Ese espíritu medo-persa sigue predominando hoy en día, porque vienen en multitudes y vienen a traer inestabilidad a la iglesia. Cuando se introduce este tipo de pensamiento, trae inestabilidad a la iglesia. Por eso muchas iglesias son inestables, porque entran este tipo de pensamientos. Después viene el revoltón. ¿Está aquí todavía? Porque vamos para largo, ¿eh? Después viene el revoltón, que es el insecto que usa la lengua como un perro. Va lengüeteando, va lamiendo todo, y este representa el imperio de Grecia. ¿Sabe la característica del imperio griego? Es la lengua, ¿verdad? Como dicen, la labia, ¿verdad? Que una manera, son especialistas, eran especialistas en cautivar con sus filosofías. Ellos tenían tantas filosofías y cautivaban de esa manera a la gente. Por su lengua, dice, por su lengua griega que consumió todo y trató de persuadir y de cautivar al pueblo de Israel. Hoy en día esta potestad sigue manifestándose o sigue predominando en las naciones y en la iglesia. Pablo advierte a Timoteo acerca de las falsas filosofías, de las falsas doctrinas. Porque hoy en día hay muchos maestros falsos que mezclan la verdad con la mentira, y entonces te enseñan una verdad, pero detrás de eso hay mentiras. Y Pablo les decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Fíjese bien lo que está diciendo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según lo que es Dios, o lo que Dios enseña. Y lo advierte a Timoteo, lo advierte a un discípulo que ha sido instruido en la palabra de Dios. Oiga, esto no se lo está diciendo a alguien que es niño en la palabra de Dios, le está diciendo a alguien que ya fue instruido. Porque todos, aún el maestro más estudioso, de más años, que puede decir, yo sé muchas cosas, no me van a envolver en esto, aún todos podemos caer en esas falsas filosofías. Por eso le hace la advertencia. Le está advirtiendo y le dice, mire que nadie te engañe con filosofías, con huecas sutilezas. Es un discípulo maduro, pero sin embargo le está advirtiendo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros llenamos nuestros pensamientos o damos lugar a tantas filosofías. No, pues que bárrete con el huevo, no que las chakras, no que la sal, no que esto, no que el otro, que la nueva era, ya no creas en Dios, tantas y tantas formas de pensamiento que aún nosotros, los mismos cristianos, somos engañados. Somos engañados y somos llevados por cualquier viento de doctrina. Por eso nos hace
la advertencia, Pablo, a través de la Escritura. Porque este espíritu demoníaco sigue predominando hoy en día. Es el espíritu de Grecia, el que habla, el que te engaña con tantas filosofías. El espíritu de Grecia destruye a través de falsas doctrinas y que se oponen a la palabra de Dios. Por eso la importancia de tener la palabra de Dios en nuestra boca. Oiga, no es la palabra de Dios es sinónimo de pan, ¿verdad? La palabra de Dios la tenemos que comer como si fuera el pan. ¿A cuánto les gusta el pan? A muchos de aquí les gusta el pan. Yo sé que les gusta el pan, que no toman café si no comen pan. A mí alguien en mi casa me dice, si me vas a dar café, dame pan. Ya saben quién, ¿verdad? Y a él si le invitan café, le invitan con pan. Pero sabe, la palabra de Dios es como pan para nuestras vidas, porque es el alimento para nuestra alma, para nuestro espíritu. Pero muchos traemos el pan de la palabra solamente guardada aquí en la cabeza, ¿verdad? Como el panadero de aquel que José le interpretó el sueño, ¿verdad? Y que yo creo que por esa causa quedó estábamos viendo en esta semana, por esa causa le cortaron la cabeza, ¿verdad? Él llevaba el pan en la cabeza. Él era panadero del rey y fue a caer a la cárcel, ¿sí se acuerdan? Nosotros a veces morimos espiritualmente porque el pan solamente lo tenemos en la cabeza y no lo llevamos a la vida práctica, no lo llevamos a vivirlo. Entonces el pan se come y se vive para que no seamos extraviados por vientos de doctrinas o por ese espíritu o por esa plaga, ¿verdad? Que tiene que ver con el espíritu de Grecia. Dice la palabra al respecto en Hebreos 5 del 12 al 14. Hebreos 5 del 12 al 14 dice, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Yo me imagino que la iglesia de los hebreos, a quien le escribe esta carta, se cree que es el apóstol Pablo, no hay seguridad, pero se cree que Pablo escribió esta carta. Yo me imagino que Pablo los veía que se dividían, los veía que se enojaban unos con otros, los veía que unos con otros se mordían, ¿verdad? Como dice la escritura. Y entonces les habla y les dice, después de tanto tiempo, otra vez les tengo que volver a decir que no haya envidia entre ustedes, que no haya celos, que no se peleen, que se amen unos a otros, que se consideren unos a otros. Después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo tiene usted en el Evangelio? Si tiene 1 año, se lo perdono. Pero si tiene más de 1 año, no le perdono. Porque dice, después de tanto tiempo tienes necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque tú quieres juzgar, pero no estás capacitado porque otra vez tienes necesidad de volver a los principios, de volver a la lechita. Dice porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Levante su mano derecha y diga, yo tengo los sentidos ejercitados, aunque sea por fe, dígalo. Porque necesitamos revelación, iglesia. Necesitamos revelación. Necesitamos discernimiento para que este espíritu no nos atrape. Porque es sutil en sus filosofías. Dice, ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo oro para que la iglesia, Emanuel, en las naciones tenga discernimiento en medio de estos tiempos finales. En medio de estos tiempos de dificultad, que la iglesia, Emanuel, pueda discernir lo que está ocurriendo.
Y viene, por último, la langosta que llega a destruir y arrasar con todo lo que queda. Recuerde que la langosta come madera, come metal y arrasa con todo, queda desierto. Esta langosta o esta plaga es una referencia al Imperio Romano. El imperio romano que llegó también a afligir al pueblo de Israel. Israel quedó deteriorado con el Imperio Romano. Así que esta profecía está hablando en sentido literal, pero también en sentido espiritual para nosotros, porque tenemos esa potestad metida hoy entre las naciones. La tenemos hoy metida. Tanto así que la iglesia, la escritura habla en el libro de, se lo doy nada más como referencia, en su casa lo lee, en Apocalipsis 18, desde el capítulo 1, usted lea, comparan al Imperio Romano con el Imperio de Babilonia, ahí en Apocalipsis. ¿Y qué hizo el Imperio de Roma? Fue sanguinario. El Imperio Romano fue sanguinario, les permitió todo tipo de idolatría. Todo tipo fue permisivo. Sí, adora ese palo, adora esa imagen, adora a Dios, pero también puedes adorar ese palo, adora lo que tú quieras. Fue permisivo. Eso hizo el Imperio Romano. También hubo un gran auge de violencia. Se levantaron muchos grupos de violencia, como los celotes en el tiempo del Imperio Romano y otros tipos de grupos de violencia que estaban confabulados con el gobierno romano, que el gobierno mismo les permitía robar al pueblo, satisfacerse de lo que el pueblo hacía, de lo que el pueblo producía, y el mismo imperio se los permitía. Estaban confabulados. ¿No le parece familiar eso? ¿No le parece familiar? A lo que hoy en día vivimos, a este imperio le comparan con el imperio de Babilonia, que viene en Apocalipsis, creo que es el capítulo 18, y le llaman la madre de todas las rameras. La madre de todas las rameras, porque Roma brinda un libertinaje para que el pueblo haga lo que quiera. Este tipo de pensamiento sigue predominando hoy en el pueblo de Dios, las naciones. Porque muchas veces el mismo pueblo de Dios dice, yo hago lo que yo quiera. Y si no lo dice, nomás lo hace. Hacer lo que le venga en gana, sin considerar a Dios, sin considerar la autoridad, es un espíritu, es un pensamiento del Imperio Romano. Hacer lo que quiera. Roma prostituye al pueblo, por eso le llama la madre de todas las rameras. Roma prostituye al pueblo, porque le dice, puedes adorar a Dios, pero puedes adorar esto también. Puedes tenerlo en el lugar de Dios. Roma prostituye al pueblo, no solamente de una manera física, de una manera espiritual. ¿Qué es una prostitución espiritual? Mire, Dios le demanda a Israel, Dios le demanda a Israel en un momento dado y le dice, tengo contra ti que has sido desleal con la mujer de tu juventud. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama prostitución, porque puso en lugar de la mujer a otra mujer. Pero Dios le está hablando en un sentido espiritual a Israel y le dice, tengo contra ti que has dejado el amor de tu juventud, que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has cambiado el trono. Ahora en el trono ya no me tienes a mí, te has prostituido. Eres un prostituto. Pueblo, así le dice. Te has prostituido como una prostituta. Y ese es el espíritu de Roma que viene a prostituir a todas las naciones. Viene a prostituir a todas las naciones porque viene a darle a la gente lo que a la gente le satisface. A poner en el lugar de Dios cualquier cosa que no sea Dios. Yo te pregunto en esta mañana, iglesia, ¿qué hay en el trono de tu vida? ¿Qué hay en el trono de tu vida? ¿Está realmente Dios? ¿O está tu ego inflado? ¿O está tu yo? ¿Qué está en el centro de tu vida? Porque si Jesús no está en el centro de tu vida, lo vas a notar claramente porque tú le vas a dar la prioridad
a cualquier otra cosa que no sea Dios. Ahí te vas a dar cuenta, en las actividades que tú haces, ¿cuáles son a las que le das prioridad? ¿A Dios o a ese tipo de actividades? Este pensamiento que dice, yo puedo hacer lo que yo quiera porque tengo libertad en Cristo, te lleva a un libertinaje y te lleva a un pensamiento donde ya no tienes a Cristo en el centro de tu vida. Te lleva a hacer lo que te da la gana. Cuidado, iglesia, porque esta potestad sigue trabajando. Dice ahí en ese capítulo que estaba leyendo yo, que no lo vamos a leer, solo se los doy como referencia. Dice que todas las naciones han bebido del vino y del furor de su fornicación. Todas las naciones. Roma ha tocado a todas las naciones. Y dice, los han brujado con sus mercaderías, porque ahora les vende esto, les vende aquello, les vende esto. Y dice, ay, de Babilonia y de Roma, dice. Bueno, la está comparando a Roma con Babilonia. Ay, de sus mercaderes, dice, porque en un abrir y cerrar de ojos, el Señor los destruirá. Porque hay juicio. Hay juicio para este espíritu de Roma. Pero el pueblo de Dios se prostituye muchas veces con este tipo de espíritus. Por eso el profeta Joel está advirtiendo. El profeta Joel en este tiempo diría, sobre aviso, iglesia, no hay engaño. Él está exhortando que van a venir tiempos de dificultad. Él está profetizando acerca de estas plagas y que esas potestades no han sido enjuiciadas. Esas potestades siguen en el mundo porque siguen trabajando. Esos tipos de pensamiento siguen trabajando hoy en día en las naciones. Joel 1:5 le habla y les dice, despierten borrachos, llorad, gemid. Todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Se está diciendo no habrá vino, porque las plagas van a acabar con todas las cosechas de uva. Y por eso no habrá vino. Dense cuenta, les está diciendo el profeta. Hay señales que están ocurriendo. Dense cuenta, borrachos. Y muchas veces la iglesia está como borracha. ¿Cómo es una iglesia que está borracha, que está ebria con el vino de la gran ramera? ¿Cómo es una iglesia que está así? Una iglesia dormida, una iglesia que está apática, una iglesia que no se da cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo. Es una iglesia ebria, porque cuando un borracho está ebrio, está embrutecido. ¿Sí o no? Y Joel les habla duramente. No habrá vino, les está diciendo prácticamente, porque las plagas se acabaron con el fruto de la vid. Dense cuenta, es lo que les está diciendo. Y en el versículo 6 dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Como que Dios está hablando a través del profeta y le dice, esta mi higuera, esta mi vid ha sido destruida. ¿Sabe a qué se refiere cuando se refiere a la vid, cuando se refiere a la higuera? Recordemos que Jesús lo mencionó en el libro de Mateo 24, cuando Jesús hace referencia acerca de la iglesia, acerca del pueblo de Israel, perdón. En Mateo 24, 32 dice, Jesús está hablando y le dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Pero hay algo encubierto aquí. Aquí vemos que la higuera es un símbolo del pueblo de Judá o del pueblo de Israel. Esta higuera fue descortezada, fue arrasada. Jesús dijo que cuando esa higuera se volviera a reverdecer, se volviera a restablecer, sepan entonces que el verano está cerca. Sepan entonces que cuando Israel se vuelva a levantar como nación, entonces vendrá el juicio a las naciones. Entonces el tiempo está cerca. Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús.
¿Qué significa esto? Que ciertamente pasará. Que te estoy advirtiendo porque va a pasar, porque todas las profecías se han cumplido y se cumplirán todas. Y se cumplirán todas, porque más del 50% ya se cumplió. Esto significa, amada iglesia, que cuando resurja de nuevo la higuera, que cuando resurja nuevamente el pueblo de Israel, y sabe, el pueblo de Israel está resurgiendo. Por eso que nosotros, como pueblo de Israel espiritual, giramos alrededor del Israel físico. Israel físico se está levantando. Israel físico tiene, lo vimos en prédicas pasadas, tiene el mejor de los ejércitos, tiene la mejor artillería, tiene el mejor avance tecnológico, científico y en todo. ¿Qué significa? Que la higuera está reverdeciendo. Que el verano está cerca, porque ya superó todas las pruebas. Israel superó Babilonia, Israel superó Persia, Israel superó Grecia, Israel superó Roma. Y vuelve a resurgir Israel. ¿No notamos que es un pueblo privilegiado? Entonces, sepamos que es el fin de los tiempos. Y dice, no pasará la generación que vea el resurgimiento de la nación de Israel hasta que todo acontezca. O sea, esa generación que vio cómo resurgió Israel, dice, no va a pasar, va a haber el final. ¿Quién es esa generación? Nosotros somos esa generación. Desde 1948, algunos todavía no nacíamos, pero desde 1948 la higuera que es Israel ha resurgido. Nosotros veremos a Jesucristo venir. Yo lo creo por fe. ¿Cuántos quieren ver a Jesús venir? ¿O se quieren morir? Díganme, porque si no, yo se los mando. Hay algunos que ya les traigo ganas. Y yo se los mando. Joel 1:7 dice, asoló mi vid, el Señor está dolido por la vid. Dice, hablando Isaías, en el libro de Isaías, dice que habla de la viña, del vino rojo, y habla de Israel, y le dice, mi viña que era mía, dice, vinieron los ladrones, la destruyeron, la azotaron, y dice, por eso yo la cuido, por eso he puesto espinos alrededor de ella, porque mi viña, que era mi viña, como diciendo el Señor, es mi viña, es mi predilecta, es mi favorita. Y la han destrozado, la han pisoteado. Y cuando Joel 1:7 dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Está hablando de las plagas, que eso le hicieron a su vid o a su pueblo. No quedó nada verde, porque todo fue destruido por las plagas. Y entonces exhorta Joel, el profeta Joel, y dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. ¿Saben qué era la ofrenda? Había un tipo de ofrenda que se hacía. Una de las ofrendas era que se ofrecía eran ofrendas de cereal. Y la libación era una porción de vino que se derramaba sobre los sacrificios. Y lo que está diciendo aquí es que desapareció la ofrenda de cereal. Porque ¿cuál cereal? Había más. Si las plagas habían acabado todos los granos. Ya no había vino porque se habían acabado los árboles de vides. Ya no había. ¿Y por qué se quitó por qué dice aquí se quitó la ofrenda de grano y la libación de vino? Porque ya no había el fruto de la vid. Porque las plagas habían cesado con todo. ¿Sabe? Cuando las ofrendas cesan, cuando no hay nada que ofrecer a nuestro Dios, es que seguramente ha llegado este tipo de plaga a nuestro corazón. Cuando el pueblo de Dios está frío, cuando el pueblo de Dios sabe que la presencia está ahí, pero no hay ofrenda de adoración y de alabanza, es que la plaga ha tocado el corazón de la iglesia, con toda seguridad. Porque cuando la ofrenda escasea, porque cuando la libación, el vino que es derramado sobre la ofrenda escasea, significa que tal vez la frialdad está tocando a la puerta.
Por eso Jesús decía, el celo de mi casa me consume. El celo de mi casa me consume, dice Jesús. Y yo casi que puedo escuchar su voz decir hoy en día por su iglesia, el celo de mi casa me consume, porque mi casa será llamada casa de oración. Fuera ladrones. Eso fue lo que hizo Jesús en el templo. Porque tenía celo por su pueblo. Porque tenía celo por su casa. Y decía, estos son ladrones, son mercaderes que han venido a vender mi palabra, a vender aquí las ofrendas. Mi casa será llamada casa de oración, no casa ni cueva de ladrones. Por eso el mismo Dios se encarga de restituir. El mismo Dios se encarga de motivarte con su Espíritu Santo. Por eso el libro de Joel al final habla de una lluvia temprana y de una lluvia tardía. Y habla de un derramamiento del Espíritu de Dios, donde dice, vendrán tiempos donde el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Y entonces volverán sus ojos a mí. Porque el Espíritu de Dios es el único que puede provocarte para que tú le adores, para que tú le exaltes en medio de tu borrachera, en medio de tu testarudez. En medio de las injusticias que estás cometiendo, el único que te puede levantar se llama Espíritu Santo. Y Él mismo se ha preparado una casa. Él mismo se ha preparado una casa. Él mismo te prepara a ti. Porque ¿qué sería si Él no nos santificara, verdad? ¿Qué sería si Él no se acercara a ti y te dijera, te estás equivocando, te estás equivocando? Por eso manda las plagas. Manda las plagas como una disciplina, pero después consuela tu corazón. Sí, a veces las naciones vinieron sobre Israel y lo oprimieron, como Grecia, como Roma, como Babilonia, como Persia. Vinieron y oprimieron, pero después dice que Él juzgará a las naciones. Él juzgará a las naciones. Así que cuando las ofrendas cesan, amada iglesia, tengamos cuidado de que no cesen las ofrendas. Diga, llevaré mi ofrenda al altar. Dígalo, llevaré mi ofrenda al altar. Como dice la canción que cantábamos. Dice en el versículo 9, los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Dejó de haber este tipo de ofrendas porque ya no había con qué hacerlo. Y el sacerdocio, amada iglesia, el sacerdocio perdió su propósito, porque cuando la plaga toca tu corazón, porque cuando este tipo de pensamientos llegan a tu corazón, es un pensamiento sin Dios. Cuando ya no hay más ofrendas que hacer, porque así lo dispone el corazón del hombre, el hombre pierde su propósito. El sacerdote se va a hacer otras cosas. O se va a prostituir como la gran ramera. El sacerdote dice que dejó de hacerlo porque ya no había nada que hacer. Él perdió el propósito. 3 cosas se perdieron: el trigo, el vino y el aceite. El trigo, el vino y el aceite. El trigo, símbolo de pan. Ya no había comida, ya no había vino con que alegrarse, ya no había el aceite de la unción. Ya no había, se perdieron. Qué tristeza que cuando en una congregación se acabe el gozo, que solo venimos a aplaudir así, o a veces así nada más, ¿verdad? Qué tristeza, ¿verdad? Que esa alegría que sentimos cuando conocimos de Cristo y que decíamos remolineando y que bailábamos y que saltábamos, bueno, ahora tenemos unos kilos de más y a lo mejor eso nos impide no hacerlo. Pero tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos. Estas cosas se perdieron. El trigo, que tiene que ver con el pan que alimenta. Se pierde la palabra cuando llegan ese tipo de plagas. Se pierde la palabra, se pierde la alegría. Por eso es que te vas a jugar en el mundial. Te pasas allá no sé cuántos mundiales. Porque se ha perdido el gozo, se ha perdido el propósito. Has perdido la unción que tiene que ver con el aceite.
Y la palabra de Dios dice que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza, que en todo tiempo tus vestiduras sean blancas. Ese es el deseo del corazón de Dios. Una iglesia ungida, una iglesia que no pierde sus propósitos. Dice el versículo 11, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera, el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar, venid, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Lamenten, giman, porque se han acabado estas ofrendas. El profeta Joel lo que está tratando es inyectar esa urgencia del aviso del Señor por la catástrofe que está ocurriendo. O por el día que habrá de venir, porque hoy en día están ocurriendo catástrofes y no podemos permanecer pasivos ante lo que está ocurriendo. Y catástrofes no solo de índole natural, catástrofes en la familia, catástrofes entre hermanos, entre padres, catástrofes en el trabajo, catástrofes por muchas cosas, ¿sí o no? No podemos permanecer pasivos. Por eso lo que está diciendo Joel es tratando de inyectar esa urgencia. Dice, ay del día, dice, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Cuando se refiere al gran día, se refiere a todo lo que va a acontecer, que realmente lo clasifica en 3 días. El primer día, dice, es el día malo, el día cuando el hombre gobierna, el día cuando el hombre dice, yo quiero gobernar, yo quiero hacer mi propia voluntad. El gran día del Señor se refiere a la venida, cuando Él venga a recoger a todos sus escogidos. Y se refiere también al juicio de las naciones, porque Él juzgará a todas las naciones. Dice en el versículo 16, ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Estábamos alegres, teníamos el alimento y de repente todo se acabó. Oiga, ¿cómo se siente usted cuando no tiene para el agua, no tiene para el queso, no tiene para el chirlón, para el huevito en salsa? Y usted dice, pues bueno, toca ayunar. ¿Será que así? Si simplemente cuando no tenemos para algo que no es tan primordial, ¿cómo nos sentimos? Pero cuando estamos vastos y llenos, no valoramos. Aquí se les acabó de repente todo. Aquí es donde podemos ver que todo lo que está a nuestro alrededor es temporal. En un momento se pueden agotar los recursos. En un momento se puede acabar la alegría. En un momento dice que se acabó el gozo. En un momento. Dice, el grano se pudrió debajo de los terrones. O sea, estaba la tierra y el grano se pudrió debajo. La tierra se removía para plantar las semillas, pero el grano estaba abajo y estaba podrido, ni siquiera podía germinar. Dice, porque los graneros, en el versículo 17, los graneros fueron asolados, o sea, quedaron desiertos, no había grano. Los alfolís quedaron destruidos. Era el lugar donde se guardaba el grano, el abastecimiento. Esos eran los alfolís y fueron destruidos. Esos eran los almacenes donde estaban todos los granos, pero fueron destruidos. Imagínense, la tierra está hablando, porque dice que quedaron enterrados los granos y la tierra quedó asolada. Hoy en día vemos que la tierra está hablando con tantos fenómenos que están ocurriendo. Yo estaba viendo un video de fenómenos naturales que han ocurrido en muchas partes del mundo, fenómenos que son naturales, pero que no es normal que ocurra. Por ejemplo, aquí no es normal que ocurriera un tsunami, ¿verdad? No, eso creo que no es normal, o un terremoto. Un terremoto no está normal. Y sin embargo, hay catástrofes que están ocurriendo, porque algo está ocurriendo con la tierra. La naturaleza, dice la Escritura, que está gimiendo por los hijos.
que habremos de dar a luz nosotros, los hijos de Dios. Y dice que la naturaleza gime a una. La naturaleza llora. Yo le digo a mis hijas, le estaba diciendo en esta semana, que a mí Dios me habla a través de las plantas. Y yo le digo, es que la naturaleza habla. Cuando las plantas empiezan, usted va a decir que estoy loca, pero ni modo, no me importa. Hay momentos en que las plantas no se están moviendo, pero se están moviendo solamente una parte de las flores que están aquí arriba y se empiezan a mover de una manera muy singular. En una ocasión se lo enseñé a mi esposo y le digo, mira, Dios nos está hablando. Y a mí Dios me da mensajes y Dios me habla a través de la naturaleza, a través de las flores. Yo veo una flor y lloro. Si me regalan flores, en lugar de alegría, me lloro porque yo sé el mensaje que Dios me está dando. Pero la tierra llora, dice la Escritura, la tierra gime, esperando que los hijos de Dios se levanten en valor, en fuerza, para dar a luz, dice los hijos. Pero los hijos están dormidos, a veces. No tienen fuerza para dar a luz a otros hijos. ¿Qué hemos hecho de la tierra? Busque esos videos donde vienen esos fenómenos y se va a quedar sorprendido de cómo hay tantos fenómenos donde la tierra llora, donde la tierra está pidiendo a gritos que la salvemos. Por eso más adelante, lo vamos a leer ahorita, más adelante Dios restaura también la tierra y la promesa que tenemos en profecía dice, habrá cielos nuevos y tierra nueva. Y en el libro de Joel dice, tierra, no temas. Le habla a la tierra. Le habla a la tierra y le dice, tierra, no temas. Fíjese lo que dice en el versículo 18, dice, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. ¿Cuál es nuestra única esperanza ante un momento en que se acaban los recursos, ante una catástrofe? Dice, a ti clamaré. A ti clamaré, decía Joel. Y Habacuc también dice en la reflexión que vimos la semana pasada, dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Eso dice el profeta Habacuc, estaré quieto en el día de la angustia. No significa pasivo, significa quieto, confiando en el Señor tu Dios. Las bestias del campo, dice, bramarán a ti. Aquí hay algo muy interesante que quiero que vea. Las bestias del campo bramarán a ti porque se secaron los arroyos de las aguas. Note que esta profecía se la está dando a Israel y le está diciendo que hay unas bestias del campo que van a bramar hacia él, porque dice, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. En un sentido literal, todo esto le está ocurriendo a Israel o a Judá, porque la intención de Dios es fundar a Israel como cabeza de las naciones y para que éstas volteen a Israel, volteen a ver a Israel como el hermano mayor, como el que tiene la solución para las naciones. Porque a Israel le fue dado el pan para las naciones. Por eso le habló, ¿verdad?, a Belén, Efrata, y le dijo, de ti saldrá pan para las naciones. Entonces, lo que está diciendo aquí es que de Israel saldrá pan para las naciones, porque el pan fue dado a ellos primero, como pueblo, como nación. El propósito que Dios tiene para Israel es que ellos fueran luz a las naciones. Pero Israel se equivocó. Pero sabe, nosotros somos un Israel espiritual. Israel no lo entendió. Y por eso el Señor nos dice, en ti serán benditas las familias de la tierra. En ti habrá luz a las naciones de la tierra. Tú serás luz a las naciones. Tú serás sal a las naciones. Israel no lo entendió. Iglesia, ¿será que nosotros lo estamos entendiendo? ¿Será que nosotros lo estamos entendiendo? Una interpretación que se da
a este versículo cuando dice, las bestias del campo bramarán a ti, es que se refiere a los gentiles, a nosotros, que estaríamos bramando hacia Israel, porque todo gira alrededor de ellos, ¿verdad? Y aunque suena un poco ofensivo, porque como que nos está llamando bestias a nosotros los gentiles, pero lo que está diciendo es que ya no hay manantiales de agua, es que los gentiles sin Dios estamos secos y no hay manera de que recibamos esos arroyos de agua. Entonces tenemos que volver al que da el pan, pero tenemos que volver al que trae la provisión del pan, que es Israel, el Israel espiritual, el Israel literal. Nosotros somos el Israel espiritual. Entonces, cuando le vemos esta interpretación, entonces sí tiene sentido. Mire, el profeta Oseas explica cómo las 10 tribus de Israel, Jacob tuvo 12 hijos, ¿cuántos se acuerdan de eso los estudiosos, verdad? Y entonces, muchos años después, esas tribus se dividieron y 10 tribus de Israel fueron diseminadas por todas las naciones, por todo el mundo, se esparcieron. ¿Y sabe qué hicieron esas 10 tribus? Se mezclaron con todas las naciones, se mezclaron con los gentiles. Por eso hoy en día muchos llevamos apellidos con términos judíos, con términos del pueblo de Israel, los Martínez, los González, los Ramírez, los Hernández. Muchos apellidos llevan apellidos judíos porque estamos mezclados desde hace cantidad de años. Y cuando este versículo dice que estos que están como bestias, ¿por qué están como bestias? Dice, al diseminarse las 10 tribus, lo que están haciendo esas tribus es perder la revelación, es perder la palabra que procede del Padre. Cuando alguien pierde la revelación, empieza a actuar como una bestia, porque una persona sin revelación, sin discernimiento, sin la sabiduría de Dios, es como una bestia, como se volvió nuestro amigo Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Se enloqueció porque se volvió tan sabio en su propia opinión que dijo, yo tengo el control de todas las naciones. Y se volvió loco y perdió la sabiduría, perdió la cordura. Y dice la Escritura que se volvió como una bestia. Como una bestia. Porque cuando alguien se vuelve como una bestia, pierde toda cordura, pierde toda sensibilidad. Por eso en el libro de los Hechos, mira, esto es muy interesante. En el libro de los Hechos, cuando a Pedro le es revelado el lienzo de animales, ¿se acuerdan de aquel lienzo que se le mostró a Pedro? Animales inmundos, se refiere a los gentiles. Dios le está hablando a Pedro, porque Pedro tenía el dilema si iba o no iba a predicar a los gentiles. Y entonces Dios le da esa revelación y le muestra un lienzo con animales inmundos, pero él era judío, él no podía comer animales inmundos. Y Dios le dice ahí, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo voy a matar animales inmundos? Si yo estoy bajo la ley, yo soy judío, yo soy de tu pueblo, yo nunca he comido animales inmundos. Ese lienzo de animales inmundos se refiere a los gentiles, que ya estaban mezclados con esas 10 tribus y se habían vuelto insensibles, se habían vuelto como bestias, por eso necesitaban ser limpiados. Por eso el Padre en la revelación a Pedro le dice, lo que Dios ya limpió, tú no lo llames inmundo, porque yo lo estoy limpiando. ¿Cuáles son las características de una bestia? ¿Sabe cuáles son las características de una bestia? No las apunté todas porque eran muchas, pero una de las características que tienen las bestias es que se guían por instintos. Si, por ejemplo, una bestia, un animal tiene hambre, se come lo que le den. Si se quiere reproducir, simplemente lo hace por instinto. Se guía por instinto, ¿sí o no? La Biblia hace comparaciones entre un hombre sin ley y las bestias. Y dice, son iguales. Son iguales. Por eso en el libro de Apocalipsis se refiere a la bestia. ¿Se acuerdan que hay una bestia?
porque se refiere a un tipo de pensamiento. Muchas veces hemos pensado que la bestia va a ser una persona. Sí, las personas a veces se vuelven como bestias, pero en el libro de Apocalipsis se refiere a un tipo de pensamiento malvado, al hombre que se opone a todo aquello que es motivo de culto, motivo de adoración, a todo aquel tipo de pensamiento que se opone a un tipo de adoración hacia Dios, es llamado bestia. Por eso dice que serán sellados con el signo de la bestia. Todos aquellos que no tienen su inclinación hacia Dios, que tienen la inclinación a hacer lo que les dé su verdadera gana, ya tienen el símbolo de la bestia. No necesitan que les vengan a poner el 666. Porque bueno, el 6 se refiere a símbolo de hombre. Todos los que tienen este tipo de pensamiento, que no quieren ser controlados o que solo quieren mantener su propio control, si quieren seguir su propio instinto, todos aquellos que seguían así, de esta manera, son similares a bestias. Solo seguían por lo que su cuerpo les demanda. ¿Qué diferencia hay entre un animal y una persona que seguía por sus instintos? Ninguna. Este tipo de pensamiento es un pensamiento sin Dios. Ateo. Sin Dios. Dice, yo hago lo que quiero. Si yo soy mujer pero me siento hombre, pues ahora soy hombre. Si yo soy hombre pero ahora me siento un leopardo, un león, y ahora me voy a poner las cejas diferentes, porque ese tipo de cosas están ocurriendo hoy en día. Se tatúan las pupilas, se ponen hasta bigotes de león, de tigre, de fieras, de bestias. Hoy ese tipo de pensamientos están predominando. Estaba viendo de un anciano en la Florida, precisamente, de un anciano como de 80 años, que ahora él se sentía que era una niña, una bebita, y entonces se cortó el pelo como una bebita y se puso una florecita y una diadema, y que le tenían que poner un vestidito, y exigió a las autoridades que lo adoptaran como una niña. Y hubo una familia que lo adoptó, que tenía hijos pequeños, y ahora iban a adoptar a esa bebita, porque al hombre anciano se le ocurrió que ahora él es una bebita. Y se puso un vestido así, se ve el anciano con su vestidito, ¿verdad? ¡Qué terrible forma de pensar! Es este tipo de pensamiento, son como bestias. Por eso dice que voltearán, que serán como bestias y voltearán a desear. Otra vez dice las fuentes de las aguas. Estos tiempos estamos viviendo. Aquí las bestias del campo, dice en este versículo 20, dice que van a bramar porque se secaron los arroyos. Un día van a lamentar, dice la escritura. Un día van a bramar a querer voltear otra vez. Así que el propósito de la revelación de la escritura es que vivamos ya no como animales, sino como humanos. Por eso todo este tipo de pensamientos tenemos que discernirlos, iglesia, porque son sutiles y vienen a dividir, y vienen a meter filosofías, y vienen a engañar, y vienen a robar, y vienen a seducir a su iglesia. De tal manera que podemos perder la sensibilidad y ya no somos como seres humanos creados a la imagen de Dios. Ya no perdemos esa sensibilidad de querer obedecer a Dios, porque somos dominados por nuestros propios instintos. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Estamos aquí? Así, iglesia, que entre nosotros más buscamos la voluntad del Señor y decimos no a nuestros instintos, nos hacemos más como el Señor. Porque dice la escritura que Él nos creó, ¿cómo nos creó? A imagen y semejanza. A imagen y semejanza, dice, para que señoreáramos sobre las aves de los cielos, sobre las bestias. Pero a veces nos ponemos a la altura de las bestias como humanidad. Y nos puso para señorear, para ser superiores a ellos, para que siguiéramos una serie de mandamientos que nos hacen ser diferentes a todos los animales.
Así que en el momento que se desprecian los mandamientos y que decimos, yo voy a hacer lo que a mí me nazca, pues prepárate, porque vas a vivir exactamente como una bestia. Vas a vivir exactamente como un animal. Porque llegará un momento en que no sepas discernir entre lo que es santo y entre lo que es profano. Porque hoy en día algunos dicen, si Dios es amor, ¿por qué no nos podemos amar tú y yo que somos del mismo sexo? Nos podemos amar y hay una serie de argumentos bíblicos que los dan para justificar sus pensamientos pervertidos. Porque dicen Dios es amor. Cuando uno se aleja de los mandamientos de Dios, vienes a tener este tipo de pensamientos. Cuidado. Porque puede llegar un momento en el que no sepamos discernir entre lo que es limpio y lo que es impuro, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre lo que es santo y lo que ya está profanado. Cuidado, iglesia, somos la luz del mundo y ese es uno de nuestros propósitos. Iglesia, no perdamos el propósito de Dios, no lo perdamos. Seamos luz a las familias, seamos luz a nuestra casa. Seamos luz en donde quiera que estemos. ¿Cuántos dicen amén a esto? El profeta Joel nos da una solución. ¿Todavía tengo tiempo? Porque tengo mucho todavía. El profeta, ¿qué podemos hacer? Dios nos está dando una advertencia. Dios está diciendo, sobre aviso, iglesia, no hay engaño. Ay de ustedes si se alejan y si se dejan dominar. Y en Joel 2:1 dice, toca trompeta en Sión. La palabra trompeta es la palabra shofar, que se da, ¿verdad? La palabra trompeta es la palabra shofar, porque el shofar anuncia. En aquel entonces, cuando el pueblo se preparaba para salir a la guerra, se tocaba el shofar. O sea, se anunciaba, había un sonido para salir a la guerra, había un sonido para convocar al pueblo, santa convocación. El Señor nos está convocando a una reunión especial y se tocaban los chofares y venía a la iglesia, salía de sus casas y decía, el chofar está sonando, el Señor nos está llamando. Se tocaba el chofar. También se tocaba el chofar durante la fiesta de las trompetas o de la fiesta del Yom Teruah, que es la fiesta de las trompetas. Se tocaba y se hacía una fiesta para preparar el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día del arrepentimiento. O sea que el Señor tocaba el chofar, hacía que tocaran los chofares para hablarle al pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Porque el Señor iba a hablar, porque el Señor iba a juzgar. Y sabe una cosa, amados hermanos, la próxima semana, creo que los judíos, si es la próxima semana o dentro de 2 semanas, los judíos están celebrando la fiesta de las trompetas. Y después viene la fiesta del Yom Kippur, el día del arrepentimiento. Y está profetizado que en ese tipo de fiestas vendría el Señor. Así que yo diría, aleluya, gloria a Dios, dígale al que tiene al lado, Maranata. Dígale Maranata o Maranjata. ¿Sabe qué significa? El Señor viene. El Señor viene. Por eso dice, despierten borrachos. No que despierten borrachos, que despierten los que están borrachos. Así que se tocaba y por eso dice, toquen trompeta, porque el Yom Kippur tiene que ver con un llamado al arrepentimiento, que quiere decir volver. Es como si la gente se estuviera alejando y suena el chofar y entonces dice, regresen. A ver si me traen mi chofar para sonarlo. Este es el llamado que hace el profeta Joel. Dice, toquen trompeta en Sión, llamen a la gente, díganle, vuélvete a Dios, regresa, te estamos esperando. Hoy el Señor te advierte, iglesia, eso es lo que está diciendo. El Señor está diciendo, vuélvase a mí. Y den alarma, dice, en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová.
porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás. Aquí está hablando, bueno, de otra vez de las plagas de Babilonia. Eso no lo voy a tocar porque es muy largo. Quisiera que fuéramos al capítulo 2:12. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dice, toquen trompeta en Sión, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esto me recuerda a Nínive. ¿Se acuerdan de Nínive? ¿Qué le dijo Dios al profeta Jonás? Ve a Nínive y háblales, que se vuelva. Prácticamente les está diciendo, toca trompeta en Nínive. Y Jonás, que era un hombre bien obediente, no quiso ir, ¿verdad? Se portó desobediente. Y dijo, es que te conozco, Señor. Ya sé que si ellos se arrepienten, tú los vas a salvar. Y efectivamente, el rey de Nínive fue obediente, convocó ayuno, proclamó una asamblea importante para santificarse. Hasta los animales ayunaron. Hasta los animales no les dieron alimento, tuvieron que ayunar. Hasta los animales ayunaron, proclamaron ayuno. Por eso dice esta palabra, tal vez el Señor se arrepienta y tenga misericordia, porque Él es rico en misericordia, porque Él es clemente. Y todos, lo que está mencionando aquí es, dice, todos, el novio salga de su tálamo con la novia, los niños que maman, todos. Pero hoy en día hasta los niños pequeños quieren hacer su santa voluntad, ¿verdad? Porque apenas lloran y ya la mamá, apúrate porque quiere su mamila, porque le estamos metiendo ese tipo de pensamiento que controle desde que es pequeño. Y Joel dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Jehová perdonará a su pueblo. Grabemos esto en nuestro corazón, iglesia. Dios es perdonador. Dios se duele del castigo. Dios se duele de la disciplina. Dios quiere evitar disciplinarte, pero a veces es necesario hacerlo. Pero Él está solícito a su pueblo. Dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, yo les envío pan. Fíjese, ahí está la restitución de Dios, porque Él responderá, dice, si me invocas, dice segunda de Crónicas 7:14, o primera, ya no sé cuál es, pero dice, y responderá Jehová a su pueblo, si me invocares, si me buscares de todo corazón, si se arrepintieren. Y responderá Jehová a su pueblo y dirá, yo aquí les envío pan, les envío mosto, les envío aceite. Que el Señor está hablando de una restauración. El Señor está hablando de devolver el pan al hambriento,
Aquel que tiene pan, aquel que tiene hambre por el pan, aquel que anhela la palabra de Dios la tendrá. Tendrá la revelación. Aquel que anhela la santidad la tendrá. Pero la tenemos que anhelar. Aquel que anhela la presencia de Dios y regocijarse con su Señor la tendrá. Pero lo tenemos que anhelar. Por eso dice, lloren. Lloren sacerdotes, ministros de Jehová, entre la entrada y entre el altar, lloren, giman, para que el Señor no se aparte de nosotros. Porque ay de nosotros si el Señor se apartara. Seríamos unos malos bestias, como dice Pablo. Así les dice a los de Creta, creo, les dice, esos malos bestias. Así son, insensibles. El Señor está hablando de devolver el pan al hambriento, el vino al que anhela alegrar el corazón, el aceite a aquel que anhela ser restaurado en su alma, aquel que claudica entre dos pensamientos, aquel que está dividido entre matrimonio, entre familias, entre hijos, el que anhela esa santa unción que viene a restaurar, ese la tendrá. Ese la tendrá. Así que tenemos que velar y orar. Por último, dice Primera de Tesalonicenses 5, del 5 en adelante. Primera de Tesalonicenses 5, del 5 en adelante, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche, ni de las tinieblas, ni de la chilindrina. ¿Verdad que no? Ni hijos de su mamá. ¿De quién somos hijos? De la luz. De la luz y del día. Por lo tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sobrios, no borrachos. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. No cautivos de esperanza, hijos de esperanza, hijos de luz, hijos del día, vestidos de amor y de esperanza como yelmo, como protección. Amada iglesia, es un llamado. Es un llamado de parte de nuestro Dios a volver a nuestro Dios, a volver el rostro, porque hoy en día hay plagas que están oprimiendo al ser humano, hay catástrofes que se están llevando a cabo. Yo digo, toca la trompeta, iglesia, toca la trompeta. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie? Yo toco la trompeta. Yo toco la trompeta en el mundo espiritual para que se abran portales de bendición, donde los ángeles suban y bajen hacia esta congregación para motivarnos, para estimularnos a la salvación, a la luz del día, a la luz de Cristo, a la salvación de los hombres, a volver nuestro rostro a Dios. Porque a eso fuimos llamados, iglesia. Nosotros somos una trompeta. Nosotros somos eso, una trompeta. El Señor ha levantado a su iglesia como una trompeta para advertir a las naciones, para advertir a las familias. El Señor te ha levantado, iglesia, como una trompeta. No puedes permanecer más tiempo en quietud. No puedes permanecer más tiempo. Hay advertencias que el Señor está dando. Hay advertencias que el Señor está dando. Yo te digo, levántate, iglesia. Despierta, despierta.
Toca trompeta en Sión. Tocan trompeta en Sión. Levántate. Levántate, dice el profeta Joel, entre la entrada y en el altar lloren sacerdotes, ministros de Jehová. Yo te voy a pedir que hagamos algo, iglesia. Te voy a pedir que hagamos algo. Estas dos secciones se van a ir a la entrada, ahí a la entrada, a estas dos partes, subiendo, estas dos secciones. Y estas dos secciones nos vamos a ir al altar, como un acto profético de la profecía que hoy se está derramando sobre nuestras vidas, arriba y abajo. ¿Ya nos podemos subir, don Mario? Arriba y abajo. Pero no van solamente a